Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados. Un nuevo domingo que estamos aquí en esta cuarentena. Pero estamos aquí para impartir la palabra de Dios y queremos que te mantengas conectado como hemos dicho hasta ahora. Aunque estés en la casa, no importa, no te desconectes de la presencia de Dios sobre todas las cosas, no te desconectes de lo que está pasando en la iglesia de la gloria de Dios. Hay muchas cosas sucediendo y estamos alegres de que todavía, pues, a pesar de todo, el Señor nos usa, ¿verdad? Y entonces pues vamos a anunciarte que esta tarde, en un rato, vamos a tener los alimentos disponibles a las 10 de la mañana hasta que se acabe la existencia. Así que reciba con mucha bendición lo que el Señor nos da, ¿verdad? Además, recuerden, el martes los jóvenes tienen su servicio de Zoom y usted puede pedir el código, pídaselo a la pastora Cindy, a los jóvenes, a cualquier líder, el número, y usted puede disfrutar lo que ellos están ahí predicando. Además, el miércoles regresa el pastor con nuestro conexión que dice ¿cómo están? Para saber cómo estamos todos. Mándenos comentarios, mándenos peticiones de oración, mándenos saludos, lo que usted quiera, mientras está ahí en vivo, y después que queda también puede ponerlo. Nosotros vemos los comentarios después, y si alguna petición de emergencia, pues con mucho gusto le vamos a... Y de regreso viene la familia. Ya estamos un mes fuera, y el día primero es viernes, y ese día será a cargo de la familia otra vez, y tienen preparado algo especial para nosotros. Amén. Así que bueno, siéntese comodito ahí, párese, alabe a Dios, haga lo que usted quiera, porque viene nuestro pastor con la palabra de Dios. Gracias, Alex, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, familia. Esperamos que se encuentren bien. Un domingo más en la cuarentena. Hoy tenemos la bendición de tener a Alex y a Diego. Nos han estado acompañando aquí, alabando al Señor, bendiciendo a Dios, preparando el ambiente para traer la palabra de Dios en esta preciosa mañana. Agradecidos al Señor por la vida y la salud que nos da y la fortaleza de poder seguir adelante, y siempre creyendo y confiando en la esperanza de que así también será con usted. En esta mañana quiero tocar un tema igual que tiene que ver con lo que estamos atravesando. El texto que vamos a utilizar está en el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, los primeros 14 versículos. Es una porción muy conocida de la palabra del Señor y tiene que ver con el milagro conocido como la multiplicación de los panes y los peces. Este es un milagro que está en los 4 evangelios, pero cuando miran los 4, el Evangelio de Juan, que es un evangelio escrito más tarde, tiene un detalle que es el que quiero comenzar. Antes de eso, nada más hacer notar todo lo que, como hemos dicho en ocasiones, el efecto dominó que la pandemia está trayendo al mundo. Hay más de 27 millones de desempleados solamente en Estados Unidos, y eso está acarreando pues una necesidad económica, y usted puede ver las filas de coches y las filas de personas para poder recibir una bolsa de comida. Por la gracia de Dios, Dios nos ha permitido poder aportar nuestro granito de arena. Y aquí en la iglesia, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en un rato más, estaremos repartiendo lo que tengamos a la gente en necesidad. Creo que es el tiempo precisamente de eso, de brillar, es el tiempo de hacer la diferencia. Y en un tiempo de escasez hay gente que dice, todos estamos en el mismo barco. No, la iglesia no está en el mismo barco. La iglesia está en el arca, y en el arca hay protección, hay provisión, en el arca hay salvación, no estamos en lo mismo. Nosotros tenemos las promesas de Dios listas para verlas cumplirse, y agradecemos a Dios por eso, y queremos hacer copartícipe a usted. En este milagro de la multiplicación hay enseñanzas. Como yo siempre he dicho, Jesús es nuestro ejemplo en todas las cosas. Aprendemos de Él. Y en una situación donde hay escasez económica,
donde en la incertidumbre del futuro se están abriendo algunas cosas quizás antes de tiempo, en contra del consejo de las autoridades de salud, que no es el tiempo de abrir nada, pero la economía y la presión es tan fuerte que algunos estados ya están abriendo y otros están pensando en abrir al menos algunas cosas, algunos trabajos, algo para poder evitar que siga el avance del desempleo de la nación y la hecatombe económica en la que se está atravesando. Aquí hay un milagro. ¿A cuánto le gustaría aprender a multiplicar el milagro de la multiplicación? Bueno, pues aquí tenemos algunas enseñanzas que vamos a aplicar. Dice la palabra del Señor en Juan 6, en los primeros 14 versículos, no los vamos a leer todos, simplemente hacer un comentario al respecto. Y la diferencia que encontramos aquí, dice la palabra que después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. A diferencia de los otros evangelios que presentan la iniciativa sobre la necesidad de la multitud de comer algo, la apoya sobre los discípulos, en esta ocasión es Jesús el que inicia esto y le pregunta a Felipe: ¿de dónde vamos a conseguir pan para que coman estos? Y dice que decía esto para probarlo, a ver qué iba de hacer, a ver qué iba a hacer. Y lo primero que quiero decirte es que Dios sabe todas las cosas. Y muchas veces permite que vengan situaciones a nuestra vida para probar a ver qué es lo que vamos a hacer al respecto. La carga de la iglesia de alimentar. Este es el principio. Dios nos da a nosotros para que nosotros les demos a la gente que tiene más necesidad. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, hay otra parábola que Dios nos enseña de aquel que tenía dos amigos, y pongo esto para que podamos entender lo que comentamos después. Dice esta parábola que llega y toca a la puerta de un amigo ya de noche. Y le abre y le dice: dame pan o dame algo de comer porque no tengo nada en casa. Y el otro le dice: pero ya es muy tarde, los niños están durmiendo, esta no es hora. Y le pone un poco de excusas, pero el otro sigue insistiendo. Y por fin el hombre dice: bueno, no tengo para darte, pero tengo otro amigo que sí tiene. Y entonces va al otro amigo que sí tiene para que el otro amigo le dé, para él poder darle al que tiene menos que él. La iglesia tiene que identificarse con estos dos amigos. Número uno, tenemos que identificarnos con el pecador. Tenemos que identificarnos con la gente en necesidad. Y tenemos para darle, bueno, de nosotros mismos, la verdad que no tenemos, pero conocemos a alguien que sí tiene. Y entonces vamos al que sí tiene para que el que sí tiene nos dé a nosotros, y cuando nos da a nosotros, entonces nosotros podamos darle al que no tiene. Cuando Jesús le dice esto a Felipe, entonces vienen las reacciones normales, comunes, a la gran mayoría de nosotros. Felipe le responde, el versículo 7, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Luego viene otro de los discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tanta gente? Otro discípulo en otro de los evangelios le dice: ya es tarde, ya es de noche, despídelos que se vayan.
Cuando Jesús nos manda a hacer algo que parece imposible, que parece difícil, que es contrario a cómo funcionan las cosas en el mundo, quiero recordarte que en el reino las cosas funcionan diferentemente. Si queremos ver el milagro de la multiplicación, tenemos que aprender algo. La palabra nos enseña que en el reino lo que no se da, se pierde. Entonces tenemos que aprender que la demanda de Jesús a nosotros es que entreguemos todo lo que tengamos, que le demos a Él todo, porque cuando Jesús toma algo en sus manos, Jesús lo bendice. Dice la palabra del Señor y da órdenes. Fíjate, el versículo 10 dice, entonces Jesús les dijo, haced recostar a la gente. O sea, caramba, no hay comida. Es imposible comprarla, no hay tiempo para ello, no hay dinero tampoco para eso, no hay posibilidad alguna humanamente hablando de poder hacerlo, pero Jesús hace esto para ir probando la fe de los discípulos. Y muchas veces las circunstancias que atravesamos simplemente Dios las permite, ya Dios sabe lo que tiene que hacer. Ya Dios sabe todo, ya Dios tiene todo listo, Dios lo tiene todo preparado. Claro, nosotros no lo sabemos y empezamos entonces a usar lo que vemos, las situaciones, las carnalidades. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque ahí es donde vienen las sugerencias del enemigo. Me acuerdo allá en el libro de Reyes, el rey Josafat. Es otra situación imposible. Está rodeado por un ejército asirio de cientos de miles de gente. Él no tiene, el pobrecito, nada. Y ahí llegan el Rabastés, ahí llega el Tartán, ahí llegan los gerifaltes y empiezan a hablarle al pueblo y empiezan sutilmente a darle una serie de sugerencias ante la imposibilidad de él poder salvarse o resolver la situación por sí mismo. Escucha, hay situaciones que están fuera de nuestro control. Ya lo hemos predicado aquí muchas veces y lo seguiremos haciendo. Pero Dios es el que tiene el control de todo. Y entonces comienzan a hacerle sugerencias. Usted lo puede encontrar esto en el capítulo 19 del segundo libro de Reyes, el capítulo 18 y 19, narra la historia de esto. Pero fíjate los consejos que te dan. Por si acaso el diablo te ha sugerido en este tiempo, te ha sugerido alguna de estas cosas. Número 1, le dice, la única alternativa que tienes soy yo. O sea, no tienes otra salida. Yo soy la única alternativa que tienes, como si Dios no está existiendo. Y luego le dice, lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo de parte de Dios. No, señores, Dios no está mandando estas cosas para fastidiar a su pueblo, a su gente. Luego le dice, no escuches a quien te haga confiar en Dios. No sigas esos consejos. Dios no te va a librar. Dios no ha librado a otra gente, tampoco te va a librar a ti. Trata conmigo, vente conmigo, que yo te prometo resolverte. Estas son mentiras, sugerencias, ideas que el enemigo, el espíritu del anticristo, le quiere poner a la gente, a los cristianos. Pon tus ojos en los triunfos, mira lo que está pasando aquí, mira lo que está pasando allá, mira cómo he hecho esto, mira lo que he hecho lo otro. Y te presenta todos los triunfos que ha tenido como si tú no sirvieras a un Dios todopoderoso. Dios no te puede librar, no ha librado a otros, a ti tampoco te va a librar. Así que olvídate de eso, no escuches nada de eso. Nosotros servimos a un Dios vivo y servimos a un Dios que tiene todo listo y todo preparado. Pero tenemos que aprender esto. Todo lo que se pone en las manos de Jesús, dice la palabra del Señor que Jesús dio gracias. Dice otras versiones, pronunció la bendición, los bendijo. Parte de la bendición era que con gratitud se alababa al Señor y se le daban las gracias por lo que había. Entonces, ¿qué es lo que había allí? 5 panes, 2 pececillos. Humanamente hablando, es una imposibilidad darle de comer a 5,000 varones sin incluir mujeres y niños. Y máximo que no comieron una sola vez.
se saciaron, repitieron hasta que ya no les cupo, y todavía sobraron 12 cestas o canastas con lo que sobró allí. Entonces, cuando miramos el milagro, la palabra de Dios nos enseña que todo lo que se le da a Jesús es bendecido por Él. ¿Por qué no le entregas tu ansiedad, tu temor, tu preocupación? ¿Por qué no le entregas para que Él lo tome y lo cambie en bendición? Lo cambie tu temor en seguridad, tu ansiedad sea eliminada y la fe renazca de nuevo como poderoso gigante y puedas comprobar la fidelidad de Dios, como en tiempos de dificultad y cuanto peor se ponen las cosas, ahí es donde podemos ver el poder de Dios. Recuerda, cuanto más presión hay, cuanto más dificultades hay, es cuanto mayor se manifiesta el poder y la fidelidad de Dios. No tengas temor, no te faltará. La provisión de Dios está garantizada en las promesas de su palabra. Con trabajo, sin trabajo, ¿qué pasará? ¿Qué no va a pasar? La incertidumbre del futuro. No tengas temor de nada de eso que pueda ocurrir. Dale al Señor, escúchame, porque estás llamado no solamente a tener la seguridad, la confianza y la fe, sino también saber impartir en otros que no tienen lo que tú tienes, saber impartir en otros lo que ellos necesitan. Quizás no tienes el dinero, quizás no tienes la comida, pero siempre tendrás una palabra de aliento, una palabra de confianza, una palabra de fe para afirmar y levantar el ánimo caído de otras personas que no tienen de dónde ni de quién aferrarse. Por lo tanto, los mandó a recostar, y te digo algo imposible. ¿Para qué nos manda a recostar? Pues es muy sencillo. Fíjate lo que hizo el Señor. Cuando Él toma algo en sus manos, Dios lo bendice. Y solo lo que Dios bendice es lo que Él tiene, lo que tú y yo le entregamos a Él. Por eso, cuando nosotros de lo poco que podamos tener le damos al Señor, repartimos la comida, nos sacrificamos, hacemos lo que sea para poder ayudar a otros que tienen menos o que no tienen nada, Dios bendice, porque Dios nos da para que nosotros les demos al que tiene menos. Y en ese sentido Dios nos bendice, Dios multiplica, y Dios entonces se glorifica, porque todo lo que Dios bendice es lo que es multiplicado. Así que en esta mañana preciosa te recuerdo de que la multiplicación de los panes y los peces no es algo del lejano pasado, es algo que puede ser del presente personal, en el hogar, en el negocio, en la vida de cada uno de nosotros. Entrégale a Dios. Lo que no se entrega se pierde, pero lo que le damos al Señor es bendecido por Él. Y lo que es bendecido por Él es multiplicado y es bendecido. Así que esto sigue este patrón. No te desanimes, no escuches las sugerencias del enemigo, que no sé, el temor toca la puerta de tu casa. Si hay trabajo, mañana no hay trabajo. Constantemente escuchamos de testimonios de que cierran los negocios de todas las clases, de todas las categorías. Aquí no se escapa nadie. Bueno, pues les voy a decir una cosa. La iglesia tiene trabajo, la iglesia no desemplea a nadie, por la sencilla razón de que tenemos trabajo hasta que Cristo venga y cumpla su propósito en nosotros. Seguimos adelante y seguimos sin temor, en la perfecta y plena confianza. No escuche las sutilezas del enemigo, no deje que el temor venga a su vida. La gente de antaño, claro, el enemigo triunfó sobre ellos porque servían a dioses que no eran dioses. Pero Ezequías servía al Dios vivo, y nosotros servimos al Dios vivo, al Dios que multiplica y bendice todo lo que nosotros podamos entregarle y ponerle en sus manos. Que eran 5 panes y 2 pececillos para 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. No vamos a sacar las cuentas, es perder el tiempo.
es una imposibilidad humanamente hablando. Pero la Biblia dice que conforme iban repartiendo, yo me imagino a los pobres discípulos con cara, no sé qué cara tendrían al obedecer las órdenes del Señor. Y aquí es donde está también el quid del asunto. Cuando Elías le dice a la viuda, mira, dame a mí primero de la torta que vas a hacer, dámela a mí. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le dice Elías? Porque dice el Señor que no faltará el aceite ni la harina. Y en los días que estuvo en casa de la viuda, efectivamente aquello se fue multiplicando. Dios es un Dios de multiplicación. Dios es un Dios que se saca de la manga, de la nada, crea, abre camino donde no lo hay, multiplica las cosas, no se sabe. Yo he sido testigo de esto en múltiples ocasiones. Recuerdo una vez en Colombia, estuvimos dando a los niños y teníamos provisión para 150 niños, alimentos, juguetes, comida, lapiceros, y fuimos testigos presenciales de que se le dio alimento a más del doble de niños, a cerca de 500 niños, y a veces repetían y veíamos la perola con el culé que habíamos preparado, que dabas y dabas y dabas y no bajaba, aquello no bajaba, aquello se mantenía en el mismo nivel. Dabas el panecillo y aparecía otra bandeja con panecillos. No sabemos, yo esto lo conozco desde los albores de mi salvación. He visto a Dios crear cosas, multiplicar cosas, hacer cosas imposibles para el ojo humano, pero conozco este principio. Por eso es que no tengas temor. La viuda le dio al Señor de su pobreza todo lo que tenía. ¿Y qué es lo que le dijo Dios a los discípulos, el Señor? Esta ha dado más que los demás. Y tú te crees que a esa viuda le faltó las cosas. Y no estoy hablando esto, simplemente estoy dejándote entender algo. Dios está probando. Él ya sabe lo que tiene que hacer, pero te está probando. Dadle vosotros de comer. Pero Señor, la pandemia esta aquí nos ha afectado a todos. ¿Qué le voy a dar yo de comer? A cada cerdo le llegue su San Martín. Despídelos, que se vayan, que se las arreglen como puedan. No. Esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor pensamos diferente, y lo que Dios nos da a nosotros, nosotros lo bendecimos. Por eso Pablo dice que búscate un trabajo, dice, y que Dios te bendiga de tal manera que no tengas solamente para tus necesidades, sino para suplir las necesidades de otros. Entonces, tendiendo este principio, espera y créele a Dios por un milagro de multiplicación en tu casa, en tu hogar. No dejes que el temor ni las sugerencias del enemigo lleguen a tu corazón, sino que las promesas de Dios sean vivas en ti y la fe se levante como poderoso gigante en una confianza plena y absoluta en el Señor. Así que dice la palabra cuando termina esta historia, dice que aquellos hombres entonces, viendo la señal, versículo 14, que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Por todos los lugares del mundo estamos viendo a la gente en su necesidad. Y esto ha despertado también el corazón de solidario, de ayudar, de bendecir, de compartir. La iglesia aporta su grano de arena, y en lo que puede, en la medida de los recursos que Dios nos da, queremos compartir también con los demás. Por eso es que la palabra de Dios siempre nos recuerda desde el Antiguo Testamento no olvidarnos de la viuda, del huérfano, del forastero, de aquel que tiene necesidad, sino que lo tengamos presente también para poder suplir y ayudar y aliviar y paliar el dolor de esta gente y la necesidad de esta gente. ¿De dónde compraremos pan para que estos coman?, le dijo Jesús a Felipe. Y Felipe pues hizo lo mismo que haría usted e hice yo. Señor, estos 200 denarios no van a ser suficientes.
Y ahí llega el otro, mira, aquí hemos encontrado 5 panecillos pequeños, no pan grande, panecillos pequeños y 2 pescaditos. Era el lonche del chiquillo, del muchacho. Es todo lo que hay y es todo lo que tenemos aquí para comer. No hay tiempo, no hay dinero, mucha gente, no es posible. Esto no se conoce, esto no se ha hecho nunca, esto no se ha visto nunca. My God. ¿Queremos ver la gloria de Dios? Es ahí en el riesgo, es ahí en la osadía del riesgo, donde le creemos al Señor y damos el paso para entonces poder ver a Dios manifestarse de una manera especial. Así que te dejo con esto para que entrégale al Señor tu ansiedad, entrégale al Señor tu temor, entrégale al Señor tu situación. En el reino, Dios demanda una entrega absoluta. Dámelo todo. Y no te estoy hablando solo de dinero, te estoy hablando de todo, absolutamente todo. La gracia es sumamente exigente y aunque es gratis, exige una entrega total. Y todo lo que no se entrega, lo que no se da, lo perdemos. El principio está en la Biblia. El que guarda su vida la perderá, pero el que la pierde por causa de la palabra, éste la gana. Así que dale a Dios lo que tengas, aporta lo que tengas, da lo que puedas tener. Una llamada, una sonrisa, un consejo, un pedazo de pan, una lata de habichuelas, algo a alguien que pueda necesitarlo. Dalo, entrégaselo al Señor. Todo proviene de Dios, todo es de Dios. Por eso decía el otro día que el verbo poseer o tener en el idioma hebreo no existe, porque el hebreo sabe perfectamente que ellos no poseen nada, todo es de Dios, todo proviene de Él. Esto es otra enseñanza clara en la Escritura. Nosotros simplemente administramos las cosas que Dios nos da, y Dios nos las da para que Dios nos bendice, para que seamos de bendición a otros y seamos de bendición a los demás. Y te voy a decir, donde quiera que estés, eres una bendición. Y eres objeto de la bendición del Señor. Que la paz del Señor reine en tu corazón. Y el temor, la duda, la incredulidad que el enemigo quiera plantar en tu corazón, se vayan ya de una vez y por todas en el nombre del Señor. Como siempre, no me quiero despedir. Recuerda, Jesús hizo esta pregunta, pero él ya sabía lo que él tenía que hacer. Ya Dios, él tenía todo listo y preparado. Ya el Señor sabe que tu bendición y tu provisión está asegurada y está de camino. Permite todo para probar a ver qué vas a hacer. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Pues creerle a Dios. Ya está. Y si no le conoces, si nunca le has recibido como el Señor de tu vida, eso es lo primero que tienes que hacer. Así que no le des más vueltas a la cabeza. Recibe a Cristo como el Señor de tu vida. Cree que Él es el Salvador del mundo, el único que perdona los pecados, que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. No hay salvación fuera de Jesucristo. Abre tu corazón, cree que Él vive, que Dios lo levantó de entre los muertos. Y confiesa con tu boca que Él es el Señor de tu vida y recíbelo como tal. Que Dios te bendiga y donde quiera que te encuentres, eso es todo lo que tienes que hacer. Hazlo como yo, que me fui a un cuarto de baño a decir, Jesús es el Señor. Y allí experimenté la más grande experiencia que he podido recibir en toda mi vida, que fue el perdón de mis pecados y fue la presencia del Señor llevándome al reino de su Hijo Jesucristo. Y damos gracias a Dios por ello. Donde quiera que te encuentres, recuerda, Dios es un Dios de multiplicación. Hay promesa y hay palabras. Dale lo poco que tienes, ponlo en sus manos y confía que Él es poderoso para multiplicarlo, para gloria de su nombre. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Recuerda, como se ha dicho anteriormente, los martes los jóvenes se reúnen con tremendos servicios. Los miércoles estaremos dando ahí otra palabra. El viernes viene la familia de nuevo y ahí seguimos siempre elaborando y trabajando,
predicando y proclamando que Jesús es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Dios te guarde, cuídese, Dios te bendiga.